Ustedes nos dicen. A la hora que diga, ingeniero. Iniciamos, por favor. Ok. Nada más, señores seminaristas, nuevamente, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en esta última sesión a nuestro expositor de lujo, el magistrado Horacio Mercado, magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo, y a quien, sin más preámbulo, dado el conocimiento que él tiene del tema, lo dejamos en uso de la palabra. Y antes de ello, señor magistrado, quisiera abordar su sesión con un par de preguntas que se quedaron pendientes ayer en el tintero. A ver con si estar con eso. Con todo gusto, vengan. Buenas tardes a todos. Mucha salud. Estas dos preguntas se quedaron pendientes en la sesión del día de ayer, magistrado, y una es en el siguiente sentido. En el sistema actual de la Ley Federal del Trabajo, ¿podrá un juez modificar o anular alguna cláusula del contrato colectivo de trabajo ya registrado por las partes en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por estimar que se viola algún derecho fundamental? Lo anterior considerando que el sindicato y el patrón ya lo pactaron. Tanto es así que ya se encuentra depositado y registrado. Bueno, en principio creo que difícilmente va a darse esa circunstancia, pero suponiendo que se llegara a presentar esa circunstancia, partamos de la idea de que los derechos laborales fundamentales en su inmensa mayoría son irrenunciables y por lo tanto constituyen cláusulas con nulidad plena sin necesidad de declaración judicial. De tal manera que, pero puede haber cláusulas que estén en discusión por estar en la frontera de si sí o si no, que el juez podría pronunciarse. Y a mi juicio, si se estima que hay violación de derechos fundamentales, por supuesto que el juez puede declarar su nulidad. Ello no implicará que las propias partes no puedan hacer una negociación para modificarla y llevarla a la legalidad. Dentro de un Estado de Derecho, entendamos que el contrato colectivo de trabajo se constituye en norma para las partes y esta norma no puede asentarse, estas normas no pueden ser de carácter inconstitucional o violatorias de derechos humanos en función de que lo que están persiguiendo es mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores para el arribo a una expectativa de vida decorosa y de un trabajo decente. Muchas gracias, magistrado. Otro cuestionamiento que se quedó en la bandeja de preguntas el día de ayer fue relativo a que en el sistema de justicia laboral que aún prevalece, la materia colectiva la resuelve el presidente titular, la individual el presidente de la Junta Especial. ¿De qué manera se va a sustanciar en el nuevo sistema de justicia laboral por parte del Poder Judicial estos aspectos? Bueno, todos los juicios que están previstos son 6 tipos de juicios diferentes, como ustedes bien saben. Está el juicio ordinario, los juicios especiales, el de seguridad social, los juicios colectivos especiales, el procedimiento de huelga, el procedimiento de ejecución. Todos ellos se llevarán en instancia, cuando arriben a la instancia judicial, ante los jueces laborales. Por lo tanto, esa figura del presidente, que resolvía todo el fenómeno colectivo, desaparece. Definitivamente deja de existir. Será cada juez en lo individual el que pronunciará de manera profesional y con el derecho en la mano, ejerciendo toda su autonomía e independencia, la decisión que estime conveniente en los asuntos colectivos. Muchas gracias, señor. Lo dejamos con el tema de hoy y sigo pendiente. Gracias, un abrazo, Paco. Un abrazo, con mucho afecto. Igual. Buenas tardes. Bueno, ya les había saludado a ustedes. Hoy vamos a ver el fenómeno del salario mínimo, cuestiones que ustedes
evidentemente ya conocen y que por lo tanto eso me permitirá ir avanzando mucho más rápido, porque al final de la historia me gustaría que formularan algunas preguntas, las que quieran, sobre todos los temas que hemos tratado a lo largo de estos 3 días. Recuerden ustedes que por ahí de las 6:10 abriré el espacio a las preguntas para que podamos cerrar por ahí de las 6:28 y ustedes puedan hacer otras cosas. Y yo, lamentablemente, me tengo que separar de esa hora porque tengo otro compromiso a las 6:30. De antemano les ofrezco una disculpa por esa situación imprevista que se me presentó, pero creo que vamos a tener el tiempo suficiente para agotar los temas que me fueron asignados dentro de este seminario de capacitación tan importante que está llevando la Escuela Judicial del Estado de México y el Poder Judicial de allá. Entonces, vamos sin más preámbulo, pues, a iniciar algunos comentarios sobre el salario mínimo. Nosotros dijimos la vez pasada que el salario, en todo caso, constituye la cantidad que el patrón paga por comprar una mercancía desde el punto de vista económico, que se constituye en la fuerza de trabajo de ese trabajador, que se expresa en una serie de habilidades, ya sea intelectuales o manuales, para ejercerse dentro de un proceso productivo y obtener unos bienes que al colocarse en el mercado le generan una ganancia al patrón. Y que ese salario puede ser general. La existencia de un salario mínimo es porque la tendencia siempre será, desde los propios patrones, a que el costo de la fuerza de trabajo se constituya en el menor posible y con el objeto de ser más competitivos frente a sus demás empresarios de la misma rama, así como obtener una mucho mayor ganancia. Entonces, la batalla campal que el empresariado presenta, no escrita, civilizada, no expresada, pero que cotidianamente se presenta, es la búsqueda de ir pagando menos al trabajador, que la fuerza de trabajo le salga más barata. Y comentábamos el día de ayer que lamentablemente dentro del concierto del mercado de trabajo mexicano y económico, los salarios se depauperaron sensiblemente a partir de que se estableció el gobierno, los gobiernos de Miguel de la Madrid en adelante. Y entonces, la idea de la existencia de un salario mínimo es porque el salario mínimo tenía que ser necesariamente dentro del espectro del sector formal de la economía, una garantía mínima de un ingreso satisfactorio para un ingreso satisfactorio para el sostenimiento de las familias. Esa es la idea esencial del salario mínimo y esto se refrenda con la idea de la forma en que la ley lo expresa. Entonces, esa es la circunstancia que, independientemente de esa batalla que se da entre patrones y trabajadores, por unos porque se pague menos y otros porque se les pague se les pague mal, miren, se llaman psicoproyecciones, se pague más. En esa batalla, evidentemente que las mayores armas las tiene el patrón por las condiciones propias del mercado de trabajo, que hay una sobreoferta de trabajadores por encima de las necesidades de las empresas y eso les permite bajar los salarios sensiblemente. Sin embargo, en este país, a partir de 1980, en esas épocas, les comentaba yo que se inició una depauperización en los ingresos del trabajador. Miren ustedes, para ser exactos, según los estudios que ha hecho una excelente investigadora, socióloga, por cierto, que ha estudiado a fondo los mercados de trabajo, de nombre Rosalvina Gravito, según una apreciación en algunas publicaciones que ella ha hecho, en 1977 el salario mínimo llegó a su índice más alto de poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo, insisto en la cuestión de que debería de representar un ingreso suficiente para sufragar las necesidades básicas de una familia. En consecuencia, desde 1977, llamémosle al año 2000, con el argumento de que había que impedir que las empresas se fueran a trabajar a China porque estaban dando condiciones extraordinarias de trabajo con fuerza de trabajo muy barata,
se generó toda una política de contención salarial que fue determinada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que como ustedes saben es el organismo encargado de fijar los salarios mínimos, teóricamente bajo el estudio de las condiciones de mercado y las necesidades de consumo de la población para fijar el salario que sea remunerador. Esto se abandonó, la Comisión de los Salarios Mínimos se convirtió en una simple institución hueca, muerta, y lo único que esperaban eran las instrucciones de la Secretaría de Hacienda para que fijara el tope salarial que servía para el salario mínimo en diciembre y que marcaba la pauta y las políticas de incremento en las negociaciones colectivas que se tuvieran a lo largo y ancho del país. Y entonces, fíjense ustedes, para poner un ejemplo, si en 2020 pagáramos el salario mínimo en términos de capacidad adquisitiva que un trabajador en este país obtenía en enero de 1977, para poder comprar lo que un obrero en 1977 obtenía con su salario mínimo, requeriríamos de pagar en la actualidad 400 pesos diarios de salario. Esa fue la cantidad que las políticas de contención gubernamentales de corte neoliberal fueron, y eso es un hecho objetivo, científico. Yo no participo de tendencias políticas, a mí lo que me interesa es cómo funciona el mercado de trabajo, porque es sobre el que la legislación laboral incide. Y esa fue la tendencia que se mantuvo hasta el año 2000. Los gobiernos ya que arribaron después del 2000 se encargaron de mantener esa contención tan baja, ya no podía ser más baja, porque el salario mínimo llegó a estar por abajo de la línea de pobreza. Entonces dejó de cumplir los requisitos de la propia legislación laboral. Y entonces arguyeron que, bueno, pues que en este país ya nadie ganaba salario mínimo. Era un discurso fácil que por repetirlo la gente cree que es verdad, y eso es una verdadera mentira, porque dependiendo del sector productivo en el que nos encontremos y de la zona geográfica o la entidad federativa en que nos encontremos, existen millones de trabajadores que viven de un salario mínimo. Entonces, ese fue el deterioro del salario mínimo. Y digo que se dejó de cumplir con la ley porque la ley señala que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Pero ese mismo artículo, que es el 90, dice que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Esta es la idea del salario remunerador, del salario suficiente que se requiere para que un solo trabajador con un solo ingreso dentro de una jornada normal de 8 horas obtenga el ingreso suficiente para sobrevivir. Eso se convirtió en letra muerta. Esa es una realidad. Y hasta la fecha, las políticas salariales que han sufrido 2 grandes aumentos, afortunadamente en los últimos 2 años, deberán de generar una expectativa de ir incrementándolos paulatinamente de tal manera que no se descomponga el sistema económico hasta que logremos recuperar un salario remunerador que ponga a todos los trabajadores del sector formal por encima de la línea de la pobreza. Todos lo sabemos que es insuficiente un solo salario. La ley dice que con un solo salario debería ser suficiente. Hoy, ese fenómeno de ir conteniendo los salarios lo que provocó es que se incrementara y se intensificara la inclusión de la mujer en el sector de trabajo. Y entonces las familias de ahora viven más de un ingreso familiar que de un ingreso individual de un trabajador. Los jóvenes que recién se casan juntan sus ingresos mutuos para poder plantar el hogar en donde van a desarrollar su actividad familiar. Entonces, todas esas cosas hay que generar las políticas públicas que, así como duraron años en depauperarlo, pues va a tardar años en recuperarlo, pero tenemos que centrarnos en esa circunstancia. Y el camino, uno de ellos es, primero, que a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se les dé una vida auténtica
de ser un ente de investigación como la propia ley lo establece, con una composición ahí sí tripartita para la definición de los salarios más adecuados. Y este salario mínimo, por lo tanto, debería de funcionar a plenitud, sin menoscabo, como la misma ley dice, que haya otras instituciones que ayuden a la protección en el consumo de los trabajadores, como efectivamente algo ayuda que la educación sea gratuita, que el ingreso a la seguridad social y el consumo para los trabajadores y el ingreso a la posibilidad de una vivienda. Entonces, todas estas cosas tienen que ser diseñadas, pero con el objeto de que de veras se tenga un ingreso verdadero que no se tiene en la actualidad. Sin embargo, eso es lo que existe. La ley tiene unas disposiciones preciosas y hay una realidad profunda que la contradice de manera contundente, sin que nos podamos engañar en ese sentido. Luego, la ley tiene diferentes disposiciones en este capítulo de salario mínimos. Dice que el salario mínimos generales podrán ser aplicados en una o varias zonas económicas, en una o varias entidades federativas o en todo el territorio nacional. Recordarán, bueno, yo recuerdo que antes había 100 zonas económicas y que estaban divididas a todo lo largo y ancho del país. Como ustedes bien saben, se llegó a tener una sola zona económica y ahora con el arribo del nuevo gobierno se abrió la zona fronteriza norte del salario y se generó un salario especial para allá por encima del salario general que se paga en el país. Y a ese ya se le hizo un nuevo incremento en diciembre pasado en un intento por recuperar la capacidad adquisitiva. Partamos de un hecho esencial, compañeros. Podemos tener una industria exportadora muy importante, pero si la gente no gana un salario suficiente, no consume dentro del país. Y entonces lo que se pone angosto es el mercado de consumo del país por la insuficiencia de ingresos de los trabajadores. Entonces, si los propios empresarios que producen para este país quieren que la gente consuma más, tendrán que pagar más. Y curiosamente su tendencia es a pagar menos porque creen que alguien llegará mágicamente a resolver el problema cuando eso no es así. En la medida en que el ingreso se depaupere, se empobrezca, la gente tendrá menos posibilidades de consumo y su vida será más difícil. En la medida que suceda lo contrario, la gente consumirá más y las empresas, por lo tanto, vivirán más. Esto es un modelo ideal, compañeros. Lo que yo estoy diciendo en este momento, las situaciones dramáticas que vamos a vivir en cuanto se destape y podamos circular por esta ciudad o por estas ciudades o por este país van a ser dramáticas, muy fuertes, y debemos estar preparados en la medida de nuestras posibilidades dentro del mundo laboral para resolver con mesura, pero con profundidad, protegiendo la vida digna de las personas y intentando la viabilidad y la permanencia de las empresas en lo que nos toque a nosotros ese fenómeno que nos va a tocar. Y por otro lado, tendríamos que pensar que ojalá el gobierno establezca políticas de contención a la miseria y a la pobreza que tanto nos van a golpear, nos guste o no. El golpe es terrible, es muy duro, es sin precedentes, yo creo, en la historia del desarrollo capitalista de nuestro país desde el siglo pasado hasta ahora. En fin. Luego también se establece que habrá unos salarios mínimos profesionales. Dependiendo del grado de habilidad, se estableció que hay un salario mínimo general y un salario mínimo profesional. Entonces se generó, como ustedes bien conocen, toda una lista de oficios, artes, profesiones, en donde se fija un salario mínimo dependiendo de las cualidades y de las responsabilidades que se asumen dentro de esas cuestiones, de esas funciones, perdón, así lo establece cuando menos la ley. Otra cosa es si en la realidad lo podemos observar así o no. En general creo que podríamos pensar que sí. Como ya dijimos, los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional de Salarios Mínimos y regirán para
durante un año y cada año serán revisables. Luego, el salario mínimo dice que no podrá ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes. Entonces, el salario mínimo tiene una serie de protecciones especiales para entender por qué y en qué razón se dan estos descuentos. Por ejemplo, la ley dice, solo se le podrán quitar al salario mínimo pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente. Fíjense bien, pago de alimentos y manutención de quizá la pareja y los hijos para su sustento, que detrás de todo el salario mínimo está destinado efectivamente para eso. Pero partiendo de que las realidades separan a las parejas, se dice la pensión sí puede ser descontada para buscar el sustento de la familia. Con todos los problemas de la realidad que ya vimos, pensemos en un salario mínimo algún día de unos 400 o 500 pesos equivalentes de ahora, en donde sí la pensión será significativa para la manutención de una familia realmente. En este momento es simplemente una simulación. Otra cuestión que se puede descontar es el pago de rentas, a que se refiere el artículo 151 cuando el patrón proporciona vivienda y se señala un porcentaje de descuento, que ese descuento no podrá ser mayor al 10% del salario mínimo, de tal manera que el patrón, si proporciona vivienda a los trabajadores, no puede cobrarles más allá del 10% si es que les paga el salario mínimo. Y pagos para cubrir préstamos provenientes del Infonavit, del Fondo Nacional de la Vivienda, y cuando se obtenga una vivienda de un centro administrado por el Infonavit, se podrá también hacer un descuento al salario mínimo. No podrá ser mayor al 20% del salario mínimo del trabajador. De tal manera que teóricamente un trabajador que tenga un descuento del Infonavit y una pensión establecida, más podríamos pensar que tiene el 20% del descuento de la vivienda y pensemos que le pueden estar quitando, fíjense nada más qué dramáticos pueden ser las cosas, por cada hijo un 15%, suponiendo que tiene dos, son 30 más la pareja si trabaja, vamos a suponer que no trabaja, estaríamos hablando de 45, vamos a suponer que trabaja porque ya están insertos, le quitan un 30% más un 20%, ya le quitaron la mitad de su salario mínimo. No quiero pensar cómo un trabajador de salario mínimo puede aguantar esa circunstancia. Y entonces el fenómeno que se da es que se tienen dos trabajos o se busca otra ocupación o otro ingreso, uno en el sector formal y otro en el sector informal, si no es que nos vamos al sector de la ilegalidad. Y el otro descuento que se puede llevar a cabo, por eso urge que los salarios se recuperen. El otro es el pago de abonos para cubrir créditos, a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, para la adquisición y consumo duradero o al pago de servicios, que es el famoso Fondo Nacional del Consumo para los Trabajadores. Este descuento estarán precedidos de la aceptación libremente y no podrán exceder de un 10%. Entonces, teóricamente podríamos hablar que un trabajador podría estársele descontando 30% si está casado del salario en caso de que tiene derecho a la vivienda y ha comprado muebles a través del Fonacot para amueblarla, tendría un 30%, con lo cual suena razonable que si se tiene un ingreso suficiente, ya no se tendrá que destinar a la renta ni se tendrá que destinar al consumo de los bienes necesarios dentro de la familia. La idea es muy correcta, el problema es la cantidad que realmente se paga. Pero estas son las normas, digamos, generales sobre los salarios mínimos. Estos son los descuentos que se admiten, las normas. Luego existe dentro de la ley esta última parte, que es la que yo les quiero narrar a ustedes, que se denomina, y ustedes la conocen mejor que yo, ustedes son expertos en laboral. Yo solamente estoy haciendo una especie de charla recordatoria de estas cuestiones para que las confrontemos la legalidad respecto de la realidad y que nuestro esfuerzo en el futuro como autoridades laborales sea llevar esa realidad hacia el cumplimiento de la ley, como debe ser nuestra función permanentemente. Y se llama el capítulo Normas protectoras y privilegios del salario.
Y entonces aquí ya hablamos del salario en general. Y entonces se generan ciertos principios que, que protegen el ingreso del trabajador. El primero de ellos es que el trabajador deberá disponer libremente de sus salarios. Es decir, el patrón, como ya lo dijimos, no puede compensar deudas que tenga el trabajador con él y darle nada más el resto. Le tiene que dar, le deba el patrón, le tiene que dar la cantidad íntegra, salvo cuando hay préstamos pactados y entonces se pacta que se haga un descuento y que esos préstamos tengan un sentido, como lo veremos, en los descuentos permitidos al salario en general. Pero dispondrán libremente de toda la cantidad. Y por lo tanto, cualquier disposición que impida esta cuestión de la indisponibilidad del salario se tendrá por nula. Otra, porque es un derecho irrenunciable. El otro derecho es a percibir el salario, digamos, por sí mismo. No puedo yo renunciar a percibir el salario. Cuando a mí me decretan una pensión alimenticia, yo estoy disponiendo de mi salario, pero el salario está sujeto al objeto del salario, que es la manutención de la familia. Y por lo tanto, para la protección de la pareja y de los hijos, se decretan esas pensiones alimenticias. Y entonces el derecho a percibir los salarios es irrenunciable y lo es igualmente a percibirlos ya devengados. Es irrenunciable. Esto quiere decir que cuando ustedes tengan que conciliar un asunto en materia laboral y un trabajador está reivindicando que no le pagaron durante un mes y el patrón acepta que hubo tal condición y ofrece una situación de vamos a venirnos, te pago 15 y 15, no se puede porque el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Emergen los principios fundamentales protectores de la legislación hacia el trabajador y por lo tanto una de las cosas que tendremos que analizar en los procesos de conciliación y en los procesos judiciales donde se esté ejerciendo la conciliación es qué elementos o qué pretensiones de lo deseado por el trabajador son o forman materia de conciliación y cuáles no por ser irrenunciables y por constituir un derecho de carácter irrenunciable. Entonces no bastaría la manifestación del trabajador de llegar a un acuerdo en relación a ello, porque la voluntad no juega ningún papel. No estamos en el mundo del civil, estamos en el mundo del derecho laboral, y aunque el trabajador aceptase la quita de esos salarios, no se tendrían como válidos teniendo que volver a satisfacer el patrón la responsabilidad. No releva, por lo tanto, al patrón de esa responsabilidad. Luego, se deberá pagar directamente al trabajador y cuando esté imposibilitado para cobrarlo él de manera directa, por ejemplo, quiero pensar un trabajador que trabaja en algún barco mercante que anda de país a país, pues el salario puede autorizar que se le pague a su esposa en el puerto en donde ella resida, en un barco. Quiero pensarlo de esa manera, de tal manera que permite que en los casos especiales que las condiciones objetivas lo permitan, se le podrá designar a la persona mediante carta poder suscrita por 2 testigos. O sea, la forma es muy simple. Y por lo tanto, si no se hace así, eso no libera, como les manifestaba, de responsabilidad al patrón. Si el salario se paga en efectivo, tendrá que pagarse en moneda de curso legal, entendiendo por moneda de curso legal pesos mexicanos. Claro, nadie le hacemos feo a los dólares, pero la idea es que sea en moneda de curso legal mexicana. También puede hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir a la moneda. Sin embargo, la cantidad en efectivo que deberá recibir el trabajador cuando menos deberá ser la correspondiente al salario mínimo y lo demás podría ser en especie. Es probable que en una empresa se le den despensas al trabajador, se le dé gasolina,
se les, perdón, y ahí sí hay una diferencia, se les venda barata la comida, en fin, una serie de prebendas que puedan eventualmente constituir salario dependiendo de la forma en que se pacte, porque puede haber comidas que no constituyan necesariamente salario. Y lo de el viejo asunto, antes se pagaba en efectivo y cada rato asaltaban a los cobradores en la calle cuando iban al banco y después a la empresa. Y entonces el desarrollo tecnológico de los bancos permitió que ya se pudiera pagar en cuentas bancarias y entregarle una tarjeta al trabajador. Esto ya lo permite la ley. Lo importante es que al trabajador se le deposite la cantidad completa que está pactada y que él pueda libremente disponer de esas cantidades a través de los sistemas de cajeros del país. Se le incorporaron dos cuestiones ahora a esto de los salarios en la reforma de ahora del 2019, donde se señala que el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de su pago. Dice que los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo debe entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. Esto es muy importante porque recuerden ustedes que dentro de los procedimientos judiciales el patrón está obligado a conservar y exhibir en juicio la documentación siguiente, y entre otras es los recibos de pago. Y entonces aquellas viejas prácticas de, oye, no puedo presentarte los recibos porque forman parte de un legajo y todas estas cosas, se tratan de eliminar con esta posibilidad de que le entregue los recibos de tal manera que el trabajador pueda constituir estos recibos como prueba y ser presentados en juicio. Y evitar esa circunstancia de que nunca se les entrega un recibo ni hay manera de que el trabajador necesariamente pueda, aunque no le corresponda a él, aportar pruebas para demostrar cuál era su real ingreso. Y entonces, eso impedirá en el futuro también que el patrón confeccione recibos falsos que a través de la inspección presentaba para demostrar que el salario del trabajador era otro. Y que si el trabajador no iba o su abogado al desahogo de esa prueba impugnaba eso y ofrecía las periciales, esa razón del actuario que solamente puede dar fe de lo que ve, no puede hacer pesquisas, se constituía en un fraude procesal con apariencia de buen derecho, dirían en la corte, pero de eso de buen derecho pues no tiene nada. No, porque no es tampoco la idea, pero aparentemente es legal, pero en el fondo existe un fraude terrible a la ley. Y dice que los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez y que solamente se permitirá también los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet, que pueden sustituir a los recibos impresos. Esta es la segunda cuestión que se incorpora. Y que estos recibos, comprobantes fiscales digitales por Internet, harán prueba plena si se verifica en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria. En caso de ser validados, estará lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 836D, que tiene que ver con el desahogo de pruebas documentales. Y entonces, si el patrón, lo que se busca es que el patrón regularice su situación ante el fisco y extienda esos recibos al trabajador. Cuando en un juicio se presente, tendrán que validarse que efectivamente son recibos auténticos y que Hacienda ha recibido ese reporte de ese pago con esas deducciones que se dieron. Si no es así, ese recibo no tiene valor probatorio y por lo tanto entraríamos en otras cuestiones. Dice otra de las disposiciones que las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. Yo diría que yo no sería tan riguroso en cuánto se paga en efectivo y cuánto en especie. Lo que importa es qué objetos o qué elementos se entregan en especie. En tanto sean objetos que se entregan en lugar de la habitación, porque es una habitación, en lugar de la comida, porque son despensas pactadas,
en lugar de gasolina, porque la necesitamos, en lugar de vales de transporte, porque necesitamos el transporte público, es decir, gastos que necesariamente tenga el trabajador, me parece que será proporcional y razonable la integración que del salario se haga. Sin embargo, la búsqueda es que haya sindicatos que efectivamente pacten esa relación mutua entre especie y efectivo de una manera razonable. Dice que en los almacenes y tiendas en donde se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar podrán crearse por convenio entre los trabajadores, que ya lo decíamos, el consumo para los trabajadores, de conformidad con algunas normas que allí se establecen, que la adquisición de la mercancía será libre, que los precios de venta de los productos se fijarán por convenio entre los trabajadores y los patrones, la modificación en los precios se sujetarán a lo dispuesto y que nunca podrán ser, a lo dispuesto por la propia ley, de que nunca podrán ser superiores a los precios oficiales y a los precios corrientes del mercado. Se supone que deben ser tiendas que ayuden al consumo de los trabajadores a un menor costo de las que existen esos mismos elementos en el mercado. Y el convenio se determinará la participación que corresponda a los trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda. Dice que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores también establecerá bases para otorgar créditos para los trabajadores para el consumo de los bienes que ellos expidan, generalmente mucho es muebles, facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio. Bueno, el ahorro solo se podrá promover si se gana un poco más de lo que se necesita para vivir. Mientras estemos ganando estos salarios, difícilmente se podrá ahorrar. Pero en fin. Otras disposiciones en este sentido es que es nula la cesión de los salarios en favor del patrón, el salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna, ya lo habíamos dicho, está tanto para el salario mínimo como para el salario en general. La obligación de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos y con los requisitos establecidos en la ley. Recuerden ustedes que la suspensión del pago del salario se da cuando se suspende la relación de trabajo. Eso lo han de haber visto muy extensamente cuando vieron ese punto, y por lo tanto no se presta el trabajo y no se paga el salario en ciertas condiciones de suspensión. Habrá, por pactos colectivos, casos de suspensión de las relaciones en donde se conserve el pago de salario, que no es el caso. Y también una cuestión de protección al salario en general o normas protectoras y privilegios del salario es el hecho de que el pago del salario, de que está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. No se puede multar a los trabajadores. Por eso a mí me concitan sonrisas cuando veo que en el mundo del fútbol el equipo fulano de tal sanciona con una multa a su trabajador por indisciplina. Y entonces digo, bueno, no cabe duda de que nos hace falta un poquito más de leer las leyes. Pero en fin, podría haber otro tipo de sanciones, pero en fin, lo pongo como ejemplo para que se den cuenta de que esto no puede suceder. Y la última disposición de estos privilegios y normas protectoras del salario es que el salario en general deberá de pagarse, deberá pagarse en un día laborable. Esa es la otra idea, que será fijado por convenio entre el trabajador y el patrón. Cuando no exista dicho convenio, ya sabemos que el salario de ejecución se pagará semanalmente y el salario de gestión podrá pactarse quincenalmente. Y se deberá pagar en horas hábiles o inmediatamente después. Esto ha quedado en mucho superado con los sistemas de administración de nóminas ya bancaria. Y entonces se le paga al trabajador, se le deposita en un banco, y ya el trabajador va y sale y va a su cajero y saca su dinero para ir a hacer su consumo. Ahora bien, el salario en general también tiene una serie de descuentos que se le permite la ley, mientras que, como recordábamos, en el salario mínimo los descuentos es sobre pensión,
sobre rentas de casas del patrón, sobre adquisición de vivienda y administración de esa vivienda cuando se trate del Infonavit y del consumo para los trabajadores, que admite esos, llamemos esos descuentos exclusivamente. El salario en general admite otros descuentos más y vamos a ver a continuación cuáles. Lo cual habla que aquellos trabajadores que obtengan salario mínimo no pagarán cuotas sindicales. Fíjense bien, qué importante es eso. Porque pues existen muchos, perdón, lo digo sin ironías, contratos colectivos donde el salario pactado es el mínimo. Y hasta ahí dejo el comentario, para no convertirme en irónico. Pero se podrán hacer los siguientes descuentos. Dice, en la primera fracción, pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos en exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Nunca podrá ser la cantidad exigible al importe mayor de un salario de un mes y sin que pueda ser más allá del 30% del excedente del salario mínimo. Entonces, si yo gano... Si el salario mínimo es, digamos, 3,600 mensuales, por poner una cantidad fija, y gano 6,000, pues el excedente de 3,600 sobre 6,000 es 2,400. A eso habría que aplicarle el 30%, que significa algo así como 700 y fracción de pesos. Es solo sobre el excedente del salario mínimo, porque el salario mínimo, recuerden, tiene la protección de que debe recibirse íntegramente en efectivo. El segundo descuento es el pago de la renta, que se refiere al que ya mencionábamos el artículo. Recordarán que allá el descuento era del 10%, sí, y en este caso, cuando ya es salario mayor, el descuento será del 15% del salario en general. El tercero es pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el 1% de la administración de estos edificios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador. Quiere decir que ahí me van a prestar de acuerdo a la capacidad que yo tenga y el Infonavit me fijará una cantidad a pagar que yo al aceptar estaré dispuesto a dar. Se considera que está dentro del espectro del consumo del trabajador y por lo tanto es legal poder pactarlo así. Sin embargo, refrendo la idea de que el descuento no puede ser de tal magnitud que llegase a comprometer el sustento de los trabajadores o a constituirse formalmente en una cantidad inclusive menor que el salario mínimo. El cuarto es el pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de caja de ahorro, salvo siempre que los trabajadores expresen libremente su conformidad y que no sean mayores al 30% del excedente del salario. Otra es pago de pensiones alimenticias a favor de acreedores alimentarios decretado por la autoridad competente. En caso de que el trabajador deje prestar su servicio en el centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores alimentarios tal circunstancia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de la relación laboral. Y es que esto es importante porque esto compromete al patrón, porque muchas veces muchos hombres se daban de baja de la empresa y le pedían al patrón seguir trabajando ahí mismo y el patrón aceptaba porque le significaba no tenerlo inscrito en el IMSS y entonces este señor por cualquier circunstancia no quería andar dando la pensión a la familia que quedaba en la desprotección total. Ahora el patrón tiene que dar necesariamente aviso. Supongo que en caso de que no dé aviso, por lo tanto el acreedor alimentario podría decir, tu patrón no queda relevado de darme esa cantidad hasta en tanto no me des aviso. Ese sería un asunto interesante que les puede llegar a pasar, en donde, en ese sentido, ante el incumplimiento de esa responsabilidad, podría darse esa consecuencia. Sexto, pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. Y esto lo digo porque la familia no puede quedar en la desprotección
de que yo te aviso que hoy no tengo, porque partamos de la idea que la inmensa mayoría de los trabajadores de este país requieren ese dinero para vivir el día siguiente. Dice, pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. Y aquí se le incorporó una cuestión que va a ser materia de pronunciamiento sobre su constitucionalidad, en el sentido de que el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla. El patrón no podrá descontarle, eso no quiere decir que al trabajador no se le pueda cobrar vía el sindicato a través de un mecanismo de acuerdo mutuo. Sin embargo, el problema de fondo reside en que ¿qué pasa cuando en una asamblea la mayoría libremente, a través del voto personal, libre, secreto y directo, pactaron un porcentaje determinado de pago de cuota sindical? La minoría que no estuvo de acuerdo deberá someterse a ello. En un sistema democrático, las minorías se someten. Esta disposición rompe ese principio de democracia sindical, a mi juicio, porque permite que quien no haya estado de acuerdo, pues simple y sencillamente va a decir, a mí ya no me descuentas y te lo manifiesto por escrito. Rompe violentamente, pero además compromete el funcionamiento regular del sindicato para el cumplimiento de sus objetivos esenciales. Y entonces me parece que esta disposición va a estar a una fuerte discusión. Quienes apoyan que sí se puede hacer es porque dicen que las cuotas sindicales no pueden ser impuestas y que es un derecho individualmente manifestado, cuando todos sabemos que el sindicalismo es un derecho de carácter colectivo. Pero esta es una opinión. Habría que analizar toda la argumentación que las partes manifiesten cuando el asunto se vaya a juicio y desde luego construir a partir de los principios del convenio 87, 98 y de los principios de libertad sindical y de democracia sindical y de viabilidad de los sindicatos, construir a través de todos los principios esta posibilidad de defensa. Entonces, esto está sujeto a que se determine su constitucionalidad, porque ciertamente es muy cuestionable el contenido de esta disposición. Y finalmente, otro descuento dice pago de abonos para cubrir créditos. ¿Te vas? Bueno. Para cubrir créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo. Lo que decíamos el FONACOT, y estos no podrán exceder del 20% del salario. Vean cómo todos los descuentos al final de la historia, tanto en el salario mínimo como en el salario en general, están destinados fundamentalmente al sustento de una familia en su consumo regular, con excepción del pago de los adeudos que tenga el trabajador con el patrón y del asunto de las cuotas sindicales. Sin embargo, la cuota sindical de manera indirecta apoya a que la vida del trabajador aumente, porque teóricamente permitirá que sus sindicatos de veras, no estos que existen ahora, funcionen realmente con regularidad y defiendan sus intereses. Esa es en el modelo ideal la idea. Otra cosa es si sucede o no sucede ello en la realidad. Y otras disposiciones que significan protección, estas son los descuentos nada más permitidos al salario en general. Las deudas que tengan los trabajadores con los patrones no devengarán intereses. Y aquí, bueno, en fin, no devengarán intereses. Esta es la idea esencial y hay que estar muy claros de que esas deudas contraídas por el trabajador con sus patrones, qué índole y cómo fueron pactadas, porque luego existen mecanismos bajo los cuales devengan intereses porque se hacen aparecer como que no son deudas proporcionadas por el patrón, sino por terceros. Dicen, los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción quinta. Habría que revisar una jurisprudencia que existe de la Corte que señala que sí, que ya admiten cierto nivel de embargo los salarios
obviamente cuando estén por encima de los salarios mínimos, para el pago de otras deudas o créditos por parte del trabajador. Esta norma, cuando menos en términos generales, la Corte le dio una interpretación. Yo insistiré en una cosa, compañeros. Para efectos de esta reforma laboral nueva, de este nuevo sistema laboral, de este nuevo sistema colectivo de trabajo, ojo, toda la jurisprudencia que vaya a ser aplicada deberá pasar por la homologación rigurosa del análisis que los jueces hagan de ella, porque recordemos que esa jurisprudencia está interpretando normas que en algunos casos ya quedan rebasadas o que representan condiciones diferentes a las actuales. Y recordemos que la interpretación de las normas del trabajo prima el principio de realidad sobre el de formalidad. Hay un rompimiento con el derecho civil respecto del derecho laboral y por lo tanto el derecho laboral debe aplicarse vistos los fines de protección al trabajo decente y a la viabilidad de la empresa para lograr ese equilibrio. Esa es una oportunidad que se nos está dando ahora con los nuevos tribunales. Yo espero que la sepamos aprovechar. Si declinamos de ella, si seguimos con las mismas cuestiones buscando que todo cambie para que siga igual que antes, estaremos perdiendo una inmensa oportunidad de sacar a este país de la pobreza y de la miseria en la que va a quedar todavía más acrecentadamente contenido con este problema que estamos viviendo. Dice, los patrones no estarán, por lo tanto, obligados a cumplir ninguna orden judicial o administrativa sobre el embargo. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes, es una de las cuestiones, son preferentes sobre cualquier otro crédito, lleguen en el lugar que lleguen. Ustedes, esto ya es ampliamente conocido, que cuando un trabajador gana un juicio, esté en las condiciones de la empresa que esté, el crédito es de él preferente para ejecutar. Que no se puede ejecutar es por otras cuestiones. Incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. El tribunal procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios caídos. Los beneficiarios del trabajador, dice otra disposición, fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Aquí es muy importante ustedes lo conocen mejor en las juntas, cómo se da el relevo de estas circunstancias, no llevan juicio sucesorio y por lo tanto tendrán que demostrar simplemente cierto entroncamiento mínimo para poder ser insertos en los términos que la propia ley lo señala. Y entonces es otro de los privilegios que tiene el salario. Asimismo, queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios, como se dispone también en el otro, de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación. Esta prohibición será efectiva en un radio de 4 kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones. Nada más los ubicados fuera de las poblaciones, porque los que dentro de las poblaciones tienen el centro social de convivencia familiar al lado. Para los efectos de esta ley son bebidas embriagantes aquellas cuyo contenido alcohólico exceda del 5%, o sea, de la cerveza para arriba. Vino tinto, como quieran ver, todos son bebidas embriagantes. Como verán ustedes, lo vimos de esta manera tan resumida, rápida, parafraseada, el fenómeno del salario en general, de los descuentos al salario general, del salario mínimo, de las disposiciones generales al salario mínimo, de los descuentos al salario mínimo, de las normas protectoras del salario en general y del salario mínimo y de los privilegios del salario. Si uno hace un análisis, veremos que subyace detrás de ellos todas las ideas de los principios que originalmente les di. La existencia digna, la posibilidad de tener una vida decorosa, de tener un trabajo decente, como está contenido en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, son cuestiones
básicas y que deben entenderse fundamentales para el logro de estos objetivos. Vuelvo a insistir en una cuestión que es fundamental. A mí me tocó nada más dar estos temas, que es condiciones de trabajo, jornada de trabajo, vacaciones, aguinaldo, días de descanso, salario, salario mínimo y normas protectoras del salario. Hasta aquí termina la charla mía en el sentido de darles esto. Sin embargo, yo sí quiero ser muy enfático en la situación de que entendamos que para una interpretación que nos lleve a garantizarle a toda la gente un trabajo decente, la interpretación que podemos dar tendrá que pasar por un estudio riguroso de nuestra parte, como ya lo he venido diciendo y lo digo hasta el cansancio donde me dejan hablar, de los caracteres y los principios del derecho del trabajo que tendremos que vincularlos con los convenios internacionales. Recordemos que hay 8 convenios básicos que ya están ratificados por México y que México tiene alrededor si no mal recuerdo, 81 convenios internacionales ratificados que forman parte de nuestra legislación. Por lo tanto, tendríamos que buscar los convenios que la Organización Internacional del Trabajo ha emitido para determinar si estos convenios constituyen una aplicación directa sobre los fenómenos de la jornada de trabajo, de las vacaciones o del salario. De tal manera que construyamos toda la legislación, los derechos humanos fundamentales contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en la ley, son los que constituyen todo el marco normativo que bajo el principio de legalidad deberá desplegar el juez. Así es como se debe entender. El juez tiene todo ese amplísimo bagaje de normas por aplicar, pero tiene los límites de esas propias normas. No puede hacer justicia por su propia mano. Eso no se permite en un sistema judicial moderno y un sistema como el de ahora que nos está dando la oportunidad como sistema de justicia de regresar plenamente a un Estado de Derecho, a una aplicación de normas que se constituyan verdaderamente en protectoras de la clase trabajadora y en garantes de la ganancia sana a la que todo patrón tiene necesariamente derecho. Entonces, aparte de estudiar estas normas, yo los invito a ustedes a que en todos los libros de tratados de derecho laboral de casi todos los autores busquen esos capítulos de caracteres y de principios, los lean, empiecen a jugar, entiendan que hay principios sustantivos, que hay principios que tienen que ver con la jornada de trabajo, que hay principios que tienen que ver con el salario y hay principios adjetivos o procesales que se incorporaron en el artículo 685 de la ley, casi todos, y por ahí en el 604 algunos principios que el juez deberá involucrar. El estudio de todos ellos les generará el escenario bajo el cual estas normas deben ser interpretadas a la hora que haya disputas sobre su concepción de cómo se deben aplicar. Probablemente estas ya sean de interpretación muy explorada, pero no tengo la menor duda de que habrá otras que tendrán que ser revisadas con mayor profundidad, sobre todo tratándose de normas de contrato colectivo. Entonces, compañeros, yo los invito a que hagamos eso, a que continuemos estudiando y que entendamos una cuestión esencial todas las autoridades y jueces de laboral. Siempre que hablamos de un expediente que estamos atendiendo o que atendemos a las partes, entendamos que atrás de ellos hay seres humanos que tienen necesidades vitales para obtener una vida digna, para obtener una expectativa de vida decorosa, y entendamos que en la medida que nosotros interpretamos la ley para lograr esos fines, estaremos luchando para que este país, de alguna manera, sus habitantes vivan mejor. Les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes para todas las preguntas que quieran. Con esa intención de la rapidez que traía, creo que me fui demasiado rápido, pero tenemos entonces amplio tiempo para contestar todas las preguntas que ustedes quieran de lo de hoy, de ayer, de antier, y si tienen otra pregunta de otro tipo, también me la pueden hacer, yo no tengo inconveniente. Si me las sé, se las contesto. Si no, pues buscamos un abogado, ¿qué les parece?
Así es que adelante, por favor. No hay nadie. No, yo espero y espero que también las personas que nos están escuchando tengan esa paciencia que yo les agradezco tanto. Sí. Como yo estoy en la mejor disposición de contestar preguntas, tenemos tiempo de aquí a las 6, digo yo, 6:28, todo lo que quieran. Si terminamos antes, tampoco tengo inconveniente. Aquí espero, Ya está entrando Paco a la sesión. Ya pronto estaré contestando. Hola. Paco, ¿me escuchas? Bueno, ¿me escuchas? Sí, ya lo escucho. Nada más estoy activando mi micrófono. Ok, a la orden. Un segundo. Sí, cómo no. Por fin se activó mi sonido. Bueno, por fin se Pero ya activó mi estamos en contacto. sonido. A la orden. ¿Ahí me escucha, magistrado? Perfecto, te escucho. Ya te me fuiste. Ahora escucho perfectamente. Ya te oigo. Ahí lo escucho perfectamente. Yo también a ti. A ver, muchas gracias, magistrado. Disculpe las complicaciones tecnológicas. Me he tenido que cambiar de una banda de internet a otra, pero ya estamos aquí, ya captamos una y esperemos que esta se escuche de manera óptima. La pregunta que tenemos para usted, magistrado, y esperamos sus comentarios al respecto, establece la Ley Federal del Trabajo, los artículos 870 y 897 hacen referencia a conflicto colectivo de naturaleza jurídica y a procedimiento especial colectivo. ¿Son procedimientos distintos o se trata del mismo? Hijo, qué pregunta, déjenme ver. Déjenme ir al artículo 870 de la ley. Sí, ya me imagino, porque ese es el juicio ordinario, es la introducción al juicio ordinario. Y ahí efectivamente, permítanme un segundo, de las providencias cautelares. Dice, las disposiciones de este capítulo del procedimiento ordinario, para el procedimiento ordinario en lo que resulte aplicable a los procedimientos especiales. El procedimiento ordinario aplicará en aquellos conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley. Entonces, la pregunta, ¿cuál es, Paco? ¿Me la podrías repetir?
Bueno. Con todo gusto, señor. Dice, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos... Ya no te oigo. Va nuevamente, magistrado. Adelante. ¿Ahí me escucha? Sí, sí te escucho. Ok. La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 870 y 897, hacen referencia a conflicto colectivo de naturaleza jurídica y a procedimiento especial colectivo. ¿Son procedimientos distintos o se trata del mismo procedimiento? Bueno, si nosotros vemos la legislación de la Ley Federal del Trabajo, me parece a mí que solamente en este sentido lo divide en dos, en la siguiente circunstancia. El artículo 870 habla de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley. El artículo 897 es el inicio de los procedimientos colectivos que, de acuerdo a las leyes, a los artículos que ahí se reivindican, llevarán a cabo ese procedimiento especial de carácter colectivo. Por lo tanto, puede ser que eventualmente, no se me ocurre realmente un ejemplo, pudiese haber un conflicto colectivo de naturaleza jurídica que pudiese ser llevado por vía ordinaria porque no cae en ninguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 892, fue el que dijo, ¿verdad? Déjeme ver. 897, no cae en ninguna de esos supuestos y por lo tanto, pero constituye condiciones de carácter jurídico colectivo y al no caer en el supuesto del 897 no llevarían esa tramitación. Entonces está el conflicto colectivo de naturaleza jurídica ordinaria y están los conflictos colectivos de naturaleza especial establecidos en el artículo 897. Esa sería mi opinión. Bueno. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ingeniero, ¿me escuchan? Ah, perdón, es que como no me contesta nadie, ya terminé de contestar, no sé si se dieron cuenta o no se escuchó toda la respuesta. Sí, sí se escuchó, magistrado. Ah, ok. La siguiente pregunta, y yo creo que con esa cerramos, magistrado, para no interferir. Como ustedes gusten. Actividades, y desde luego agradecidos por la disposición para responder estos cuestionamientos de los seminaristas. La pregunta es en los siguientes términos. Son dos. Una, ¿es válida la aplicación de los derechos sustantivos consagrados en la ley vigente, aunque no se hayan creado los centros de conciliación ni hayan comenzado las funciones del Poder Judicial? Bueno, esa es una discusión que se dio desde que entró en vigor la ley ordinaria el año pasado. Bueno, sí, yo creo que sí, que son aplicables, todo lo que sean derechos sustantivos son de inmediata aplicación aún por las juntas de conciliación y arbitraje. Recordemos que, y por la Secretaría del Trabajo en sede administrativa, e inclusive ha sacado algunos protocolos de legitimación en aplicación a la ley. Los que se constituyen derechos sustantivos de la ley, nuevos o antiguos, son aplicables en su nueva concepción de la nueva legislación por las autoridades que transitoriamente están llevando a cabo en el lugar del centro de conciliación y en el lugar de los tribunales laborales, en este caso las juntas. Los sustantivos no tengo la menor duda. Por poner un ejemplo, me parece que el ofrecimiento de trabajo ya no revierte la carga en un juicio específico, por poner el ejemplo rápido. Eso es un hecho, aunque se esté llevando ante la Junta. Ok. Pasamos al siguiente cuestionamiento. En su opinión o en su óptica,
¿será necesaria la modificación del porcentaje del reparto de utilidades para lograr la distribución de la riqueza? Sí. Miren, el reparto de utilidades ha sido un grave problema en este país porque tiene finalidades muy loables de que el trabajador participe con una tajada más de las ganancias del patrón, cuando estas ganancias ya son la utilidad gravable, es un 10%, los patrones se quejan en demasía de ellos, dicen que es un impuesto más y que ya pagan de por sí muchos impuestos. Jamás en la historia de México los patrones se habían quedado con tajada tan amplia de las ganancias como se quedan en la actualidad. Jamás en la historia, por lo tanto, esos argumentos no son dables. Sin embargo, lo lamentable del reparto de utilidades es que lo único que produjo en la práctica y en la realidad fue una serie de mecanismos que, actuando sobre la realidad con apariencia de legalidad, ayudaran a evadir el pago de este reparto de utilidades. Y la subcontratación fue uno de los mecanismos más utilizados para evadir ese pago. Entonces, plantearnos en este momento que se toca la revisión del porcentaje del reparto de utilidades este año, su reducción o su incremento, dependerá de una discusión profunda, de un diagnóstico profundo de la realidad que nos permita determinar qué es lo mejor para poder verdaderamente hacer realizable en la realidad un ingreso que forme parte de las ganancias del patrón, llámese reparto de utilidades u otro tipo de compensaciones ligadas a cuestiones de carácter productivo o alguna otra concepción que se tenga. Modificarlo a la baja es incrementar la ganancia del patrón, pero ciertamente ellos no, un inmenso, miles y miles de patrones no han pagado reparto de utilidades históricamente y han recurrido a este mundo de la subcontratación o simplemente a la abstención, dadas las propias dificultades que para su reivindicación del reparto de utilidades ha impuesto la propia jurisprudencia, donde cuando se demanda por vía laboral se tienen que dejar a salvo, en el mejor de los casos, a salvo los derechos de los trabajadores para que los hagan valer por la vía que estimen conveniente. Y se les obliga en otros lados a que demuestren que el procedimiento lo llevó a cabo el patrón de reparto de utilidades cuando debería de ser carga de la prueba. Todos esos criterios sobre el reparto de utilidades están sujetos a una revisión profunda. Lo único que sirvieron fue para evadir más aún el pago del reparto de utilidades. Entonces, modificar el porcentaje creo que debe de responder a mecanismos de criterios de carácter más económicos que jurídicos. Y por lo tanto debe haber verdaderamente una serena reflexión en torno a este fenómeno. Ese sería un poco mi comentario. Ya nada más para terminar, magistrado, y reiterarle nuestro agradecimiento, le formulo el último cuestionamiento. Sí. Muy concreto, dice, ¿cómo concibe el nuevo sistema de justicia laboral y cuáles considera que son sus principales talones de Aquiles? Así como cuáles serían las principales complicaciones que enfrentará en la práctica. No, hombre, qué maravilla. Si quieren, hacemos una conferencia mañana de unas 3 horas. En 5 minutos. Y me quedo corto. No, miren, pensemos en lo siguiente. Esta reforma laboral fue hecha a la carrera. Las presiones internacionales, la reforma constitucional fue hecha por el PRI y la reforma de la ley ordinaria fue hecha por Morena. Y ambas fueron hechas por presiones internacionales muy fuertes, pero la reforma laboral a la ley ordinaria se recomendaba por todos los que andábamos dando conferencias que nos esperáramos 3 o 4 años para instrumentarla con todo cuidado. Las presiones internacionales, la firma del TECMEC obligó a que se hiciera a la carrera. Y se puede decir, sin afán de equivocarme, que en la confección de la ley que quedó, que no está mal hecha, que en general yo la avalo, fue hecha en un periodo de 4 o 5 meses en su confección y que pasó por decenas de personas y por lo tanto consensar a decenas de personas, unas que pertenecen al sector empresarial, otras al de trabajadores, otras al de sindicatos independientes, sindicatos oficiales,
otras sectores académicos, de investigadores, diferentes instituciones y autoridades de carácter laboral en este país, provocó que quedara esta ley así. La ley todas las leyes son perfectibles de entrada, pero esta lo es más, porque tenemos que hacer una lectura muy cuidadosa. ¿Qué es lo que yo recomendaría? ¿Qué advierto yo como talones de Aquiles de la reforma laboral? En el procedimiento ordinario, a mí no me gusta la fase escrita. Creo que se podría convertir en un talón de Aquiles en la duración de los juicios porque es demasiado, a mi juicio, farragosa. Ojalá me equivoque, pero ese es un talón de Aquiles que yo veo. Otro talón de Aquiles es que la institución encargada del registro y verificación de las votaciones de los trabajadores tiene que ser una institución profundamente apoyada con muchísimo presupuesto para tener suficiente personal para encargarse de todos los procesos democráticos sindicales. So pena que al no poderlo hacer se constituya simplemente en letra muerta la ley. Esas son dos de las cuestiones que yo veo que pueden atentar de manera directa, pero lo que yo recomendaría sobre todo es que los poderes judiciales federal y en el caso del Estado de México, el local, con la infraestructura tan impresionante que tienen, el profesionalismo tan impresionante que tienen, ustedes desde la escuela judicial puedan generar un grupo de investigación y observación que al instrumentarse la reforma esté permanentemente monitoreándola para ir detectando en la aplicación concreta de las leyes cuáles son los cuellos de botella que se encuentran y las imperfecciones de ellas, con el objeto de, en coordinación con los demás estados y con la federación, proponer reformas a la ley de trabajo que la mejoren y que la dejen funcionando óptimamente. Simplemente como ejemplo les doy esto. En España, la reforma se hizo en 1985. En España, de 1985 al 2009, hicieron 40 reformas legales a su ley ordinaria porque estaban permanentemente revisando una aplicación óptima de las normas y hasta que no quedaron bien aceitados todos los procedimientos procesales, no cesaron de hacer reformas. Ojalá esa voluntad de reformas la tengamos nosotros y no estemos siempre pensando de que ya hicimos la ley y estos 6 años próximos ya nos vamos con esta ley, haya sido como haya sido. Esa es mi respuesta. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por su participación, por su tiempo, magistrado, por su simpatía, pero sobre todo siempre por la amabilidad que tiene para podernos apoyar en este tipo de programas. Y nuevamente, no me resta más que el agradecimiento del Poder Judicial del Estado de México, de su presidente, el magistrado doctor Ricardo Sodi, del consejero Luis Gerardo de la Peña y todos los que estamos colaborando en este programa para llevar a cabo una justicia laboral efectiva, objetiva y completa en el Estado de México. Te lo agradezco mucho, Francisco. Por favor, extiéndele mi saludo y un abrazo al señor consejero Luis Gerardo de la Peña, al señor presidente del Tribunal Superior de allá del Estado de México. Mi agradecimiento sobre todo también a todos los compañeros que tuvieron la amabilidad de tener la paciencia de estarme escuchando. Yo espero que les haya sido útil algunas de las mínimas ideas que planteé y créanmelo sinceramente que en la medida que me sigan haciendo el honor de invitarme a la Escuela Judicial, podemos tener contacto con todas las personas para seguir reflexionando. Esto de la reforma laboral apenas empieza. No vayamos a pensar que ya terminó y que todo va a ser el paraíso de aquí en adelante. Empieza y tenemos que reflexionar, intercambiar ideas, dialogar mucho y estudiar mucho. Y les agradezco muchísimo que me inviten a sus esfuerzos. Siempre estaré en la mejor disposición de acompañarlos con mis opiniones académicas con todos. Un abrazo, Paco, muchísimas gracias. Estuvimos muy contentos con su disertación. También agradezco a los ingenieros de los sistemas tecnológicos que hacen posible esta progresión. Desde luego al ingeniero Jorge y a la maestra Dulce, que es la directora. Por supuesto, a ambos. De la judicial. Muchas gracias a todos. Le mandamos un abrazo con mucho cariño. Hasta luego, Paco, que estés muy bien. Un abrazo, mucha salud para todos. Muchas gracias, don Héctor, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias, maestra Dulce. Hasta luego, ingeniero Jorge.